Continuando con el curso, hablaremos ahora de neurohipófisis. La patología importante para nosotros en este sentido tiene que ver básicamente con los trastornos del sodio. La neurohipófisis, como ustedes recuerdan, es una estructura anatómica que básicamente es una proyección de los núcleos hipotalámicos, sobre todo el supraóptico y el paraventricular. Estos dos núcleos tienen que ver con la secreción tanto de hormona de vasopresina, o mejor conocida como hormona antidiurética, y de oxitocina. La oxitocina, como ustedes conocen, tiene que ver con el trabajo de parto, básicamente. Entonces, nos centraremos en la patología relacionada con la vasopresina. E ineludiblemente tenemos que hablar del sodio. No olviden que esto debe ser visto en un contexto un poco más amplio. Básicamente, trataremos los trastornos de la osmolaridad sérica. La osmolaridad sérica es, podríamos decirlo de una manera simple, la cantidad de solutos que se encuentran en el agua corporal. Los componentes más importantes de la osmolaridad son el sodio, principalmente, y otros solutos que pueden tener un potencial osmótico, por ejemplo, la glucosa. Hablemos un poco del sodio. El sodio corporal tiene varios determinantes. La cantidad de sodio que uno posee en su cuerpo está determinada por la ingesta y por el gasto. En medio hay una serie de tejidos que son capaces de influenciar la cantidad de sodio, sobre todo el hueso, el cartílago y la piel. Esta lámina presenta la estructura de varios componentes hormonales. La arginina vasopresina y la oxitocina, que son las dos sustancias que son liberadas a partir de la neurohipófisis. Y un análogo de vasopresina que es la desmopresina. Noten ustedes la homología entre arginina vasopresina y oxitocina. Esto tiene como utilidad práctica que algunas pacientes que son inducidas al trabajo de parto con el uso de oxitocina pueden llegar a presentar hiponatremia. Y es un asunto que siempre debe estarse vigilando en este grupo de pacientes. Ahora bien, la importancia de esta gráfica es que ustedes noten cuáles son los principales liberadores de vasopresina. En la línea de las Y tienen ustedes el valor de vasopresina plasmática. Y en el eje de las X tienen ustedes cuáles son los estímulos que la liberan. Como pueden notar, el primer estímulo que libera la vasopresina es la osmolalidad sérica. Hay otros dos estímulos que son capaces de liberar vasopresina: el volumen y la presión arterial. Es decir, una disminución en el volumen y una disminución en la presión arterial también son capaces pues de liberar vasopresina, pero mucho antes lo hace la osmolaridad. ¿Cómo funciona la vasopresina? La vasopresina tiene básicamente dos receptores de nuestro interés. Están denominados como B1 y B2. Hablemos primero del B2, porque es el que más nos importa. Este receptor de vasopresina se encuentra localizado en la membrana vasolateral. Aquí, lo que hace este receptor una vez activado es transformar ATP en AMP cíclico. Esto activará a la proteína quinasa A, la cual estimulará la fosforilación de las acuaporinas. Hay distintas acuaporinas, pero la que nos interesa es la acuaporina 2. Una vez que esta acuaporina es fosforilada,
Entonces funcionará como un canal de agua, literalmente. De tal manera que esta acuaporina transportará el agua desde el túbulo colector hasta el capilar. Entonces, en el túbulo colector restará agua, lo cual incrementará la concentración de orina, es decir, incrementará la osmolaridad urinaria. Este es un concepto importante a la hora del diagnóstico de los trastornos relacionados con la vasopresina. Y lo que esta agua hará en el capilar es incrementar la cantidad de esta misma agua en el vaso, lo cual disminuirá la concentración de sodio plasmático. Este esquema representa el mismo proceso. Una vasopresina, un receptor localizado en el espacio intersticial de la membrana, activación del AMP cíclico, el cual a su vez activa a la proteína quinasa A. Esto incrementa la transcripción de acuaporina 2 y su fosforilación. Esta acuaporina 2 es llevada al lumen del túbulo colector y ahí absorbe agua, llevándola hasta el espacio intersticial y capilar. Este es un asunto muy importante, ya que si la osmolaridad plasmática está alterada, las funciones celulares generales se verán afectadas. Como ustedes conocen, la osmolaridad normal ronda los 290 miliosmolas por kilo. Habíamos comentado que existían dos tipos de receptores importantes de la vasopresina. El B2, que es el que está a nivel renal, pero existen otros que son el B1. Este se encuentra en los vasos sanguíneos. Y es aquí donde lleva a cabo algunas funciones como vasoconstricción, glucogenólisis, agregación plaquetaria y liberación de ACTH. Esto explica por qué la vasopresina es utilizada como un vasopresor, literalmente. De hecho, tiene un papel en el tratamiento del choque. En resumen, pues, la vasopresina reduce la excreción de agua al fomentar la concentración de orina. Aumenta la permeabilidad hidroosmótica de las células que revisten los túbulos distales y conductos colectores de la médula renal. Todas estas acciones son mediadas por los receptores B2, no lo olviden. Estos receptores son del tipo acoplados a proteína G y están en la superficie de la membrana. Activan adenina ciclasa e insertan literalmente en la superficie luminal las acuaporinas, que funcionan como canales de agua. Este esquema representa de manera general cómo se regula la liberación de vasopresina. La osmolaridad plasmática, si disminuye, cesará la secreción de vasopresina. Pero si aumenta, como se refleja en el esquema, entonces activará a los osmoreceptores, los cuales incrementarán la secreción de arginina vasopresina. Esta vasopresina plasmática llegará a su receptor B2 a nivel de los túbulos colectores, estimulará la secreción de acuaporinas y absorción de agua. Esta absorción de agua disminuirá la osmolaridad plasmática. En conjunto con esto, cuando se activan los osmoreceptores, se activará el mecanismo de la sed, lo cual, si hay disponible, nos hará beber. Entonces habrá una mayor disposición de agua, lo cual reducirá la osmolaridad plasmática. Antes de continuar, es importante comentar algunos aspectos que tienen que ver con el cerebro, porque uno de los órganos que primero sufren
por cambios bruscos en la osmolaridad es el cerebro. Entonces, ya sea un rápido inicio de hipernatremia, es decir, un aumento en la osmolaridad plasmática, pero de una forma muy rápida, o bien una rápida corrección de una hiponatremia, es decir, un paciente que tiene una hiponatremia crónica y que nosotros la recuperamos administrando sodio de una forma muy rápida, todo eso lo que hará es incrementar la cantidad de sodio plasmático. Si esto sucede de una manera muy acelerada, ocasionará una desmielinización. De hecho, existe todo un síndrome que se conoce como síndrome de desmielinización osmótica, típicamente descrito en el puente. Encontrarán ustedes el término de mielinolisis pontina, pero en realidad puede suceder en cualquier área del cerebro. Por el otro lado, si tenemos un rápido inicio de hiponatremia, es decir, si la hiponatremia, por distintas razones, se instala de manera aguda, o bien nosotros corregimos una hipernatremia de manera muy rápida, entonces lo que sucederá será una disminución abrupta de la concentración de sodio. Esto no ocasionará una desmielinización osmótica, pero sí un edema cerebral, con todas las potenciales complicaciones. Este diagrama es importante que lo recuerden porque tiene una aplicación muy práctica. Todos los trastornos del sodio, por ende, de la osmolaridad, deben ser tratados de manera cuidadosa si no queremos dejar una secuela permanente en los pacientes. El síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética básicamente se refiere no tanto a un exceso en la liberación de hormona antidiurética, sino a un nivel inapropiado para un punto dado de osmolaridad. Es decir, básicamente lo que refleja es una acción exagerada de la hormona antidiurética. Regresemos un poco. ¿Cómo llegan los pacientes a buscar atención médica en estos casos? Desde luego, como en todo, los síntomas son los que nos deben alertar respecto a una alteración electrolítica como la hiponatremia. Entonces, el dato pivote del síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética es la hiponatremia. El dato pivote de la diabetes insípida, que es una deficiencia en los niveles de vasopresina, el dato clínico será una hipernatremia. Aquí pues no es tanto el sodio el afectado en principio, o la causa de la afectación no es el sodio, sino la cantidad de agua en la que se encuentra disuelta ese sodio. Los síntomas de hiponatremia los podemos clasificar de manera arbitraria en moderados o moderadamente graves y los graves. En los moderadamente graves tenemos a las náuseas, la confusión y la cefalea. Los graves, vómito, distrés respiratorio, pacientes somnolientos, podemos llegar a las convulsiones y sin duda podemos llegar al coma. Las causas de hiponatremia son múltiples. Tienen ustedes una lista de tal vez las más frecuentes en la práctica diaria, pero la lista es amplia. Desde el periodo posoperatorio, cuando es iatrogénica, por un mal tratamiento, por un mal aporte de soluciones aportadas en exceso, sobre todo soluciones hipotónicas, por ejemplo la glucosal 5%. Los síndromes post-resección de próstata cada vez menos frecuentes, afortunadamente. La polidipsia. Una polidipsia primaria es un trastorno psiquiátrico, en lo cual el paciente ingiere cantidades patológicas de agua, 8, 10, 12 litros por día.
Estos pacientes harán una hiponatremia. El ejercicio intenso, los fármacos, sobre todo las tiazidas, que son ampliamente utilizadas en el tratamiento de distintas enfermedades, sobre todo la hipertensión. Algunos efectos adversos de estudios contrastados, de preparaciones para colonoscopía, en lo que se usa diuréticos, laxantes para limpiar el intestino, eso puede causar una hiponatremia. El uso de oxitocina en la inducción de trabajo de parto y el inicio reciente de un tratamiento con desmopresina, sobre todo cuando se utiliza dosis exageradas. Ahora bien, la hiponatremia debe clasificarse y se clasifica de distintas maneras. Por un lado, tenemos que ver el nivel de tonicidad plasmática. Entonces, en general, una hiponatremia será hipotónica. Pero existen hiponatremias tanto isotónicas, es decir, con un cálculo de osmolaridad normal, o hipertónicas incluso. Esta tabla presenta algunas situaciones que explican por qué una reducción en la cantidad de sodio me puede dar como resultado, de cualquier manera, una tonicidad normal o alta. Por ejemplo, la presencia de osmoles eficaces, que no son sodio, que elevan la osmolaridad sérica y pueden causar hiponatremia, es una de las razones. Aquí tiene que ver básicamente con fármacos. La glucosa en los pacientes con hiperglucemia, por ejemplo, un estado hiperglucémico hiperosmolar, funcionará como un osmol eficaz. Los pacientes falsamente serán marcados con hiponatremia, ¿sí? Pero la glucosa incrementará la tonicidad. Por eso hay una forma para hacer ajustes mediante fórmulas a la osmolaridad en relación a la glucosa. El manitol, que es un diurético osmótico, por ende depletará agua y podrá incrementar él mismo la tonicidad plasmática. Otros fármacos menos frecuentes o otras sustancias menos utilizadas, glicina, histidina, medios de contraste radiológico hiperosmolares pueden también causar estas aparentes contradicciones. Tener una hiponatremia pero con osmolaridad normal o incluso elevada. Otro mecanismo es la presencia de osmoles pero que no son eficaces, que elevan la osmolaridad sérica pero no causan hiponatremia. Básicamente aquí tenemos a la urea, a los alcoholes y el etilenglicol, que son uno de los mecanismos mediante los cuales el alcohol adulterado causa su daño. Y un tercer mecanismo es la presencia de solutos endógenos que causan pseudohiponatremia. Lo más importante a recordar en esta pseudohiponatremia es que son los lípidos los causantes de ella. Otras causas de hiponatremia son las que tienen ante sí neoplasias, trastornos pulmonares y trastornos del sistema nervioso muy variados. Como ustedes ven, la lista es amplia en relación a las causas de hiponatremia. La lista se extiende con los fármacos. Los fármacos sin duda son una situación que siempre debe ser interrogada en cualquier paciente con hiponatremia. Los mecanismos pueden ser variados, ¿sí? Estimulación de la liberación o acción de vasopresina, todos estos fármacos. Prácticamente todos los antidepresivos y una buena parte de los anticonvulsivos, incluso los de nueva generación, así como los antipsicóticos, los fármacos anticancerosos, los antidiabéticos, sobre todo clopropamida y tolbutamida, y muchos más, son capaces de causar hiponatremia. Hay otras causas más raras, las hereditarias por mutaciones en el gen que codifica el receptor, por ejemplo, y que produce una mutación que gana función, y otros trastornos que son transitorios.
los asociados al ejercicio, a la anestesia general, un dolor intenso, un estrés intenso, pueden causar hiponatremia. Entonces, dentro de las primeras cosas que uno debe implementar en un paciente con hiponatremia hipotónica, porque es la que nos interesa, un paciente que tuvo diarrea, un paciente que tuvo vómito, un paciente que se sometió a una deshidratación importante, que está muy deshidratado, en realidad no tenemos grandes problemas para identificar la causa de esa hiponatremia. Hay una pérdida tanto de solutos como de solventes, es decir, tanto de agua como de sodio, y eso lleva a la hiponatremia. La hiperglucemia, pues evidentemente midiendo la glucosa, ¿sí? Entonces, una de las primeras recomendaciones es excluir la hiperglucemia. Es decir, hay que medir la glucosa. Y si tenemos hiperglucemia, corregir la anatremia. La hiponatremia con una osmolaridad medida abajo de 275 siempre refleja hiponatremia hipotónica. En general, esto es así. Entonces, debemos aceptar como una hiponatremia hipotónica una hiponatremia sin evidencia de las causas que hemos platicado y que vamos a seguir platicando. La secreción inadecuada de hormona antidiurética tiene como sus condiciones excluir otras causas de hiponatremia. Debemos agregar aquí la fórmula que utilizamos para corregir el sodio en relación a la glucosa. Si nuestro paciente tiene hiperglucemia, podemos utilizar cualquiera de estas dos fórmulas. Sodio sérico corregido, así se conoce el término, es igual al sodio más 2.4 por el resultado de un cociente entre glucosa menos 100 entre 100. Todo esto en unidades de milimoles por litro. Si nosotros no contamos con glucosa medida en milimoles por litro, tendremos que transformarla a miligramos por decilitro, que es nuestra unidad convencional. Hay otra manera de hacerlo. Sodio corregido es igual a sodio medido más 2.4 por el resultado del cociente entre glucosa menos 5.5 entre 5.5. Eso nos dará una osmolaridad corregida en relación a la glucosa. Entonces, la osmolaridad podríamos definirla como una expresión de solutos disueltos en una solución, en este caso agua. Esta es la fórmula de la osmolaridad plasmática. Como ustedes ven, no solo es el sodio, sino incluye urea y glucosa. La razón por la cual esta fórmula no se aplica es porque la urea no se considera un soluto eficaz. La glucosa sí. Entonces se definió otro término, osmolaridad plasmática efectiva. Esta osmolaridad plasmática efectiva resulta de multiplicar por 2 el nivel de sodio plasmático y sumarle a esto el resultado de glucosa plasmática entre 18. Con eso tenemos nuestra osmolaridad plasmática efectiva y en la práctica médica es la que se utiliza. Ahora bien, debemos tener en mente esta forma de categorizar el sodio. Este cuadro es muy orientador respecto a la cantidad de sodio en orina. Es muy importante que yo entienda que todos estos trastornos del sodio ameritan siempre medir el sodio en sangre, en plasma pues, pero también en orina. Es orina de una sola muestra, no es orina de 24 horas, lo que se contempla aquí. Este cuadro refleja en relación a la cantidad de sodio urinario y lo relaciona con el volumen circulante del paciente. Entonces, si yo tengo en mi paciente un volumen circulante bajo, lo cual puedo inferir tanto por las cifras de presión arterial como por su estado clínico de hidratación, entonces yo debo solicitar
la medición de sodio urinario. Si la cifra de sodio en orina en una sola muestra está por debajo de 20 miliequivalentes por litro, entonces lo pongo en la categoría 1. ¿Esto qué significa? Que el sodio corporal total está disminuido. Y la respuesta renal es normal. Si yo tengo una disminución en mi volumen circulante, la respuesta normal del riñón será reabsorber agua. Si reabsorbe agua, eso implica que la cantidad de solutos en la orina, en este caso del sodio, se tornará reducida porque está reabsorbiéndose agua. Y ustedes saben muy bien que si se reabsorbe sodio, se reabsorbe agua. Si por el contrario, ante un volumen circulante bajo, mi cantidad de sodio está por arriba de 20 o 25 mil equivalentes, entonces yo puedo inferir que hay una pérdida renal de sodio. Puede ser por diuréticos, puede ser por enfermedad renal, que será lo más común, o bien otras enfermedades como el cerebro perdedor de sal o la enfermedad de Addison. Entonces, todas estas patologías llevarán consigo un volumen circulante bajo. Si el volumen circulante bajo se acompaña de una cifra por encima de 25 mil equivalentes por litro en un examen de orina, entonces tendré pérdidas de sodio porque no es la respuesta normal del riñón. Ahora bien, si el volumen circulante es normal o incluso ligeramente alto, ya sea que exista edema o no, aquí también la cantidad de sodio en orina nos va a ayudar mucho a identificar el trastorno. Con un volumen circulante normal o expandido y un sodio urinario por debajo de 20, entonces nosotros podemos inferir o bien un exceso de actividad de la aldosterona, un hiperaldosteronismo secundario, y si es secundario a hipoperfusión. Entonces, todas las enfermedades que se caracterizan por una hipoperfusión efectiva, y los ejemplos típicos son dos: insuficiencia cardíaca e insuficiencia hepática, o sea, ascitis, son pacientes con un volumen total alto, incluso pacientes edematosos. Si en este caso yo sigo reabsorbiendo sodio, mi riñón sigue reabsorbiendo sodio, es seguramente secundario a un hiperaldosteronismo. Ahora bien, si yo tengo mi volumen circulante normal o expandido, pero estoy tirando sodio, quiere decir que estoy reabsorbiendo solo agua y el sodio está siendo alto. Este es el cuadro típico bioquímico de la secreción inapropiada de hormona antidiurética. Entonces, si pudiéramos plantear una serie de pasos a seguir en un paciente con hiponatremia, diríamos: el primer paso, más allá del interrogatorio, más allá de recabar los datos respecto a enfermedades previas, patologías previas, fármacos que está tomando el paciente, etc., lo que hay que medir es la osmolaridad en una muestra de orina. Si la osmolaridad urinaria, medida en miliosmolas por kilo, es inferior a 100 miliosmolas por kilo, recomendamos aceptar que la causa de la hiponatremia hipotónica es un exceso relativo de la ingesta de agua. Si la osmolaridad urinaria es mayor de 100 miliosmolas por kilo, hay que analizar la concentración de sodio en orina. No olviden, si la osmolaridad urinaria es mayor de 100, quiere decir que la orina está concentrada. Si la osmolaridad urinaria está por debajo de 100,
quiere decir que la orina está diluida. Entonces, si está por encima de 100, orina concentrada, se recomienda analizar la concentración de sodio en una muestra aislada, como ya dije, tomada al mismo tiempo que la muestra de sangre. En este caso, el punto de corte que toman los libros es diferente al dato anterior. El dato anterior lo encuentran ustedes en su libro de texto y toma 20 a 25. En esta otra referencia, que es una guía reciente del abordaje y el tratamiento del paciente con hiponatremia, toman 30. En general, en la práctica médica se escoge más este punto de corte de 30 milimoles por litro. Se sugiere, pues, que si la concentración de sodio en orina está por debajo de 30, hay que aceptar que la causa de la hiponatremia hipotónica es un volumen circulante efectivo bajo. Es decir, hay una hipovolemia. Y entonces la respuesta normal del riñón es reabsorber sodio y reabsorber agua. Por el contrario, si la concentración de sodio en orina es mayor de 30, entonces hay que evaluar el volumen de líquido extracelular. Hay que recabar el antecedente de una manera intencionada del uso de diuréticos para diferenciar las causas probables de hiponatremia. En general, no es necesario medir la vasopresina en sangre para confirmar un diagnóstico de secreción inapropiada de hormona antidiurética, porque frecuentemente se reportará como normal. Este cuadro es muy importante que lo tengan presente. Se plantean los criterios diagnósticos para el síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética y se clasifican en criterios esenciales y criterios suplementarios. Los criterios esenciales son, pues, una osmolaridad sérica eficaz abajo de 275, una osmolaridad urinaria arriba de 100, es decir, el paciente está hipotónico desde el punto de vista osmolar, sérico, y tiene una alta concentración de sodio en la orina, medido a través de la osmolaridad urinaria, no lo olviden. Es un requisito importante que haya euvolemia clínica. Y se debe excluir siempre la insuficiencia suprarrenal y el hipotiroidismo. Desde luego la insuficiencia renal, pero para nuestros fines, la insuficiencia suprarrenal y el hipotiroidismo deben ser descartados siempre antes de poner la etiqueta de secreción inapropiada de hormona antidiurética. Los criterios suplementarios pueden ser útiles en algunos contextos. Un ácido úrico en suero en general bajo, una urea sérica en general baja, que no se corrija la hiponatremia después de una infusión de solución salina isotónica, y otros criterios como la excreción fracción excretora de sodio de más de 0.5%, una fracción excretada de urea de más del 55%, una fracción excretada de ácido úrico de más de 12% y una corrección de hiponatremia al restringir los líquidos. Muy importante este dato y muchas veces uno llega hasta esto para confirmar una secreción inapropiada de hormona antidiurética, ya que si yo restringo el aporte de agua, el sodio se regularizará solo con la restricción hídrica, es decir, ya no seguimos intoxicando con agua al paciente. Ahora bien, no olviden que seguimos hablando de hiponatremia. Estos dos cuadros, la secreción inapropiada de hormona antidiurética y el cerebro perdedor de sal, son dos trastornos que comparten la hiponatremia como cuadro, pero tienen algunas diferencias. Estos cuadros, además de compartir la hiponatremia, también comparten la osmolaridad urinaria alta, pero los mecanismos son distintos. En el CIHAD, la concentración de urea en suero tiende a ser normal o baja, lo mismo que el ácido úrico.
En el cerebro perdedor de sal, la concentración de urea tiende a ser normal o alta, de acuerdo, sobre todo, al grado de deshidratación. La diuresis tiende a ser normal o baja en el CIHAD o secreción inapropiada y alta. Esa es una diferencia importante. La concentración de sodio en la orina en los dos está elevada, pero mucho más en el cerebro perdedor de sal. Y una de las diferencias muy importantes es que la presión arterial tiende a ser normal en la secreción inapropiada, pero hay datos pues de hipovolemia en el cerebro perdedor de sal. Estos pacientes pierden una mayor cantidad de líquido, ¿sí? Aunque los dos tengan hiponatremia. Estos cuadros, aunque están un tanto saturados en su información, me parece muy importante que los tengan presentes. Habla del tratamiento y los factores a considerar en la corrección de la hiponatremia, sobre todo una hiponatremia severa, la cual ya se considera por debajo de 120 miliequivalentes por litro. Las decisiones que debemos tomar tienen que ser en función del tiempo de evolución de la hiponatremia. No siempre podemos conocer cuántas horas, cuántos días o cuántas semanas el paciente ha estado con hiponatremia. Pero si tenemos el dato de una presentación de varias horas, hablamos menos de 24 horas, entonces tenemos que interrogar algunas cosas. Si hubo una ingesta de agua de manera exagerada, si el paciente tiene algún trastorno psiquiátrico, pensando en la polidipsia primaria, si hubo una actividad física intensiva fuera de lo normal, o bien la ingesta de algunos fármacos, por ejemplo, metanfetaminas. Estas debemos preguntarlas de manera intencionada. Los datos, si la presentación es relativamente aguda, la cefalea, el delirium, el vómito, si las convulsiones y el coma se pueden presentar con cifras particularmente no tan bajas. Y eso hay que considerarlo. Si tenemos la certeza de que la hiponatremia tiene algunas horas de instalación, entonces podemos tratar de manera agresiva. Bolos de 100 mililitros de solución salina al 3% de manera aguda ayudan a incrementar los niveles de sodio en plasma. Debe uno llevar una vigilancia prácticamente casi cada 2 a 4 horas de los niveles de sodio. Si lo recuperamos de manera rápida, si era aguda, en general no tendremos ninguna repercusión a nivel cerebral. Recuerden ustedes los datos de desmielinización o de edema cerebral que se pueden presentar. Ahora bien, en el segundo bloque, si la hiponatremia tenemos la certeza de que tiene 1 a 2 días de instalada, bien, debemos hacer hincapié en si fue operado el paciente, considerando que pudiera haber sido sobretratado, sobrehidratado con soluciones y haberle causado una hiponatremia, o si hay algún trastorno intracraneal. Los síntomas, igual, cefalea, vómito, convulsiones, coma, edema pulmonar, pueden presentarse. Y aquí la recuperación también se sugiere con el mismo método, 100 mililitros de solución salina al 3% y medir prácticamente cada hora los niveles en sodio de plasma, por lo menos durante las primeras 6 a 8 horas. Aquí sí hay un límite de corrección del sodio que se sugiere. Hay que tratar de no sobrepasar 10 mililitros por litro por día en la corrección de sodio. Si mi paciente llega con 110 de sodio, yo debería procurar que en 24 horas no hayamos subido a más de 120. Entre menos nos apeguemos a este criterio, más existirá la posibilidad de causarle un daño cerebral. Ahora bien, como casi siempre pasa, nunca conocemos el tiempo de evolución de la
hiponatremia. Además del interrogatorio que debemos hacer para tratar de identificar causas, fármacos, otras enfermedades, los datos desde luego pueden ser mucho más, primero, tal vez mucho menos aparatosos, pero sí mucho más severos en la afectación, me refiero de manera general. Puede haber calambres, fatiga, puede haber una confusión, una fluctuación en su estado neurológico, ¿sí? En general, quiere decir que si la hiponatremia es severa y el paciente está despierto y habla, esto es bastante crónico. Un paciente que baja sus niveles de 120 de una manera aguda tendrá una multitud de síntomas. Si tiene 110 y está despierto y hablando, quiere decir que esto se instaló de una manera mucho más crónica. No habría otra explicación. Y si es así, hay un rango muy estricto de no superar los 8 milimoles por litro por día en la recuperación del sodio. Así como la instalación fue lenta y se echaron a andar distintos mecanismos cerebrales para compensarla y evitar el daño, también la recuperación debe ser bastante lenta, de manera que evitemos el daño neuronal. Ahora bien, el estado contrario de la secreción inapropiada de hormona antidiurética es la diabetes insípida. La diabetes insípida, que básicamente debemos verla desde dos puntos de vista. Por un lado, la que se presenta en otras condiciones que no tienen que ver directamente con el nivel sérico o nivel de actividad de la vasopresina. Quiero hacer mención respecto a la hiponatremia que se puede llegar a presentar en el embarazo. Sabemos que existe un incremento en la actividad de las enzimas que degradan a la vasopresina. Esto es por la placenta. Entonces son pacientes que pueden llegar a presentar poliuria y trastorno electrolítico, hipernatremia. En general esto es tratado desde el punto de vista conservador y se resuelve una vez que se resuelve el embarazo. Es una etiología en general poco estudiada o poco abordada. Ahora bien, podemos tener una afectación psiquiátrica. No siempre es fácil distinguir una diabetes insípida de una polidipsia primaria. En cualquier caso, una ingesta excesiva de agua suprimirá los niveles de vasopresina, lo cual se parece mucho a una diabetes insípida. Pero aquí se debe finalmente a la cantidad de agua tan importante. Si yo estoy incorporando agua a mi organismo de una manera exagerada, no se necesita hormona antidiurética. Habrá una poliuria, pero por el nivel de líquidos que se ingieren. Finalmente, si entramos a los trastornos de la vasopresina propiamente. Y básicamente puedo tener dos cosas. Por un lado, una alteración o un deterioro en la producción de vasopresina a nivel de los núcleos hipotalámicos. Y por otro lado, una resistencia a la acción de la vasopresina. Entonces, si el daño es central, nuestra diabetes insípida llevará ese nombre, diabetes insípida central. Aquí, pues, no hay vasopresina. Por lo tanto, habrá una pérdida exagerada de agua a nivel renal. Si por el contrario, sí hay vasopresina, pero no funciona de manera correcta, entonces tenemos una resistencia a vasopresina. Esta resistencia obviamente será a nivel renal, por eso su nombre es diabetes insípida nefrogénica. Importante para la diabetes insípida central es que existen formas parciales y formas completas. Las causas de diabetes insípida también son múltiples. Van desde las genéticas, por alteraciones en la síntesis de proteínas,
congénitas o adquiridas. Dentro de las adquiridas, sin duda, las más relevantes, las más prevalentes son las relacionadas con otras patologías, sobre todo las tumorales, o bien por los tratamientos quirúrgicos que estas patologías requieren, ya sea cirugía o ya sea radioterapia. Las neoplasias, prácticamente cualquier neoplasia del sistema nervioso central que esté localizada en el área de hipotálamo, tallo hipoficiario, neurohipófisis, adenohipófisis, pueden causar técnicamente una diabetes insípida. Fármacos también entran aquí y otras alteraciones. En cuanto a la diabetes insípida nefrogénica, también puede tener distintas causas. Sin duda, de las que más vemos aquí son los fármacos. Las mutaciones genéticas en las acuaporinas son bastante raras. Y otras enfermedades renales como amiloidosis, las infecciones, pielonefritis, la poliquistosis renal, que no es rara que lleve poliuria en su cuadro, las uropatías obstructivas, la necrosis tubular aguda, la anemia de células falciformes, enfermedades infiltrativas como la granulomatosis, la sarcoidosis, tumores, son las principales causas de diabetes insípida nefrogénica. Ahora bien, ¿qué hacer ante un paciente que tiene poliuria? Una forma de definir poliuria en adultos es una cifra arriba de 3 litros al día. Esto es un rango que nos orienta. Si yo no tengo claro qué es lo que le está pasando a este paciente, una de las primeras cosas que yo quiero saber es si el riñón es capaz de reabsorber agua. Entonces, más allá de los niveles de sodio, los niveles de glucosa, que sin duda deben estar, porque pues, hay otras causas de poliuria como la hiperglucemia misma, todas estas situaciones deberán evaluarse al inicio del abordaje del paciente. Pero una vez que he descartado todas estas alteraciones, que no tengo antecedentes de fármacos, en general de antipsicóticos, de diuréticos, etcétera, que se descarta enfermedad renal, que se descartan todo ese tipo de cosas, yo llegaré a un dilema. El dilema es si la poliuria está condicionada por un déficit o por una resistencia en la acción de vasopresina. Finalmente, el procedimiento que a mí me va a permitir dilucidar esta situación es la prueba de deshidratación. La prueba de deshidratación consiste en, básicamente, restringir la cantidad de líquidos del paciente, tenerlo en ayuno y medir y cuantificar la osmolaridad urinaria y los niveles de sodio en sangre. Este es el procedimiento en general que se realiza. Es un procedimiento que requiere hospitalización y se pone en ayuno al paciente. Se miden los volúmenes urinarios cada hora y los niveles de sodio en sangre y los niveles de osmolaridad plasmática. Se detiene la prueba cuando se registra una disminución del peso corporal del 3%, entonces hay que estarlos pesando cada hora, o cuando el paciente desarrolle datos de bajo gasto. Cuando la osmolaridad urinaria alcance una meseta, menos de 10% de cambio entre una muestra y otra, es decir, cada hora debemos estar midiendo osmolaridad urinaria. También, si alcanza una meseta, se detendrá la prueba, o cuando el sodio sérico sea mayor a 145. Si el sodio sérico está siendo mayor a 145, quiere decir que el paciente está haciendo hiperosmolaridad. Una vez que esto sucede, se toman muestras de sangre, se mide el nivel plasmático de vasopresina. Aquí sí es útil medir el nivel plasmático de vasopresina. Y al final de la prueba, o bien cuando la osmolaridad plasmática está elevada, como sucederá en cualquier paciente con hipernatremia. De preferencia, al medir la vasopresina, uno debe buscar que la osmolaridad plasmática esté por arriba de 300. Recuerden que el nivel fisiológico normal es 290. Cuando eso suceda, yo tomaré pues esa muestra de vasopresina.
Una vez que todo esto sucede, yo administro vasopresina. Y entonces vuelvo a medir volumen urinario, osmolaridad plasmática. Si yo tengo un exceso de agua en la orina, entonces yo tendré una osmolaridad reducida, tendré una orina diluida por exceso de agua, porque no hay antidiurética. No se reabsorbe el agua, se pierde por vía urinaria. Lo que yo espero al administrar la arginina vasopresina farmacológica es que haya una reducción hasta la normalidad de los flujos urinarios de manera casi inmediata. Eso me confirmará mi diabetes insípida central. Para la nefrogénica, esta prueba no es útil, de hecho, si confirmamos finalmente la hiperosmolaridad, si confirmaron niveles altos de vasopresina, quiere decir que no es que haya deficiencia de vasopresina. Si administramos la vasopresina farmacológica y no encontramos una respuesta, entonces esa es una diabetes insípida nefrogénica. Al igual que hay recomendaciones para el tratamiento de los pacientes con hiponatremia, también los hay para el paciente con hipernatremia. También tienen que ver con el tiempo de evolución, si es que este se puede determinar. Los objetivos del tratamiento tienen que ver con la corrección y la velocidad de corrección. Al igual que con la hiponatremia, si la hipernatremia existe, la hiperosmolaridad existe, pero es de instalación rápida, un golpe de calor, por ejemplo, entonces la administración de agua, de soluciones hipotónicas sin sodio, pueden corregir esto de manera rápida y en general sin consecuencias. Entre más tiempo pase, el objetivo de corrección de la osmolaridad se va instalando. Si tiene 1 a 2 días de instalado el cuadro, una disminución en los valores o en la concentración de sodio de 2 mililitros por hora hasta llegar a 145 de sodio es una recomendación general. Si el tiempo de hipernatremia es largo, más de 2 días, hay que ser mucho más cuidadoso. En niños sobre todo hay que disminuir la concentración de sodio sérico a 0.3 mililitros o milimoles por litro por hora. En adultos, 10 milimoles por litro por día. En general, esa es la recomendación a seguir. Créanme ustedes que no siempre es fácil apegarse a las velocidades de corrección sugeridas, pero siempre debe hacerse el intento. Esto tiene especial importancia en aquellos pacientes con un trastorno electrolítico de este tipo de más de 2 días de evolución, que por cierto son los más frecuentes.